Bienvenidos todos los hermanos que están aquí presencialmente y los que están conectándose o se van a conectar, los que ya nos estaban esperando. Que Dios les bendiga. Esto es bien importante, lo que vamos a hablar cuando iniciamos un sermón, pero antes de ir más allá de la clase, en este momento vamos a hacer una oración para que sea también el Espíritu Santo quien tome el control de nuestra vida en esta clase. Amén. Poderoso y buen Padre de la gloria, en esta hora le damos gracias por permitirnos estar en esta clase de hermenéutica. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos adquirir el conocimiento y el conocimiento nos lleve también a tener sabiduría. Gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despertando el interés es súper importante. Despertar el interés en cuanto uno abre la boca y arriba, las primeras palabras que uno dice son clave para llamar la atención de los que están ahí sentados esperando un buen mensaje. Siempre la gente va a esperar un buen mensaje. Nadie está esperando un mensaje mediocre. ¿Comprenden la palabra mediocre? Un mensaje no estructurado, un mensaje no preparado, con poco interés de parte del expositor. Se le olvida que lo que está exponiendo es la palabra del Señor y la gente dice a lo que salga, y esto no es a lo que salga. Esto no es así, porque si una de las cosas que caracteriza a la iglesia bautista es que se mete a estudiar la palabra del Señor para enseñar. Si se dieron cuenta el domingo en el pueblo local, a la gente le gusta escribir, a la gente le gusta que le demos material también y llevarse algo también para su casa, hasta escrito. Por eso en este año dijimos de que cada quien cargue una libreta y lapicero y que podamos escribir los mensajes. Se ha dicho, voy a leer un par de segundos, se ha dicho con razón que nunca debemos empezar a servir la mesa de la predicación sin despertar el apetito de los oyentes. En una fiesta, cuando llegamos, ¿qué es lo primero que nos impresiona? Cuando usted cruza la puerta, lo primero que le impresiona, la decoración. El montaje, la decoración. El montaje, la decoración. La gente entra y se queda mirando así. Y la expresión de la fiesta o de los que decoraron la fiesta, lo satisfactorio es que la gente diga, qué bonito les quedó. Y la impresión primera cuando el predicador está ahí es que la gente pueda decir, viene una buena palabra. Que en su mente la gente esté ya calificando el mensaje, que viene un buen mensaje. Nunca debemos empezar a exponer enseñanza sin despertar el apetito de los oyentes. Nunca debemos empezar a exponer enseñanza, doctrina o exhortación sin haber antes hecho pensar a nuestros oyentes. Siempre debemos de hacer pensar a los oyentes. ¿Y qué es lo que los va a poner a pensar? Introducción. Primero el tema. Y luego la introducción va a poner a pensar a los oyentes. Pastor, fíjese que con eso, yo de hecho he notado esto, que cuando una persona, bueno, hay quienes que tienen mucho la habilidad de improvisar, y que bueno, porque hay muchos que son buenos para improvisar, pero en un sermón yo considero que no es conveniente hacerlo porque hay detalles que no se deben de olvidar. La clase pasada el pastor Roberto nos enseñaba a que tenemos que buscar, o sea, tenemos que leer porque hay gente que sabe a veces mucho del tema, sí, y podemos cometer el error de que nos hagan una pregunta al final del sermón y nosotros no poderla contestar. Entonces, con lo que usted está diciendo de llamar la atención, o sea, pienso pues que no es bueno que aunque tengamos la habilidad de poder improvisar, lo hagamos, porque el problema es que si no tenemos un sermón flojo y no le va a dar interés, la gente no le va a tomar interés, pues. Y el predicador puede comenzar diciendo, hoy vamos a tener un buen sermón. Preparen sus corazones, preparen sus oídos para escuchar lo que Dios tiene preparado para todos, desde el
más pequeño que esté aquí hasta el más grande. Y entonces la gente ya está a la expectativa. Luego, ya de haber dado el tema, comienza su introducción. Parece que va a ser grandemente interesante lo que el predicador va a decirnos hoy, va a decir la gente. La gente va a estar expectante para escuchar el mensaje que trae. Y no traten de buscar palabras rebuscadas. Siempre trate la manera de saber a qué público le está hablando, a qué hermanos les está hablando. No va a buscar palabras rebuscadas para hacer ni tan siquiera su introducción, y los temas tienen que ser sencillos, pero que llamen mucho la atención. Para esto no basta con anunciar desde el principio que vamos a predicar sobre un tema muy importante, pues cuando habremos usado esta expresión media docena de veces como introducción a nuestros sermones, los oyentes ya no encontrarán interés. No todas las veces va a subir diciendo lo mismo, en decir, vamos a tener un buen sermón esta mañana. Y el siguiente domingo vuelve a subir, aunque suba para el otro lado, hoy vamos a tener, ya es repetitivo. Tiene que buscar algo diferente cada vez para subir, para que no sea repetitivo, porque cuando nos volvemos repetitivos, hasta nosotros mismos perdemos el interés. ¿Sabe lo que decía la gente en una de las iglesias que estuve? Otra vez el hermano, ¿por qué ponen a ese hermano? O sea, el mismo hermano lamentablemente ya había perdido interés en la audiencia que teníamos ahí. Y eso sí es lamentable para un predicador. No tener la aceptación de los hermanos de una congregación o donde van. Hay otro hermano que le decían de apodo, la misma gente le habían puesto diazepam. ¿Saben por qué? Dormía porque todo. ya en 5 minutos ya tenía dormida a la gente. Entonces eso es lo que uno tiene que tener, el cuidado de cuando se va a parar, saber a qué representamos y cuál es el propósito de estar ahí. Para esto, el único medio para despertar el interés es hacer una introducción tan interesante que ponga a los oyentes en favorable disposición para escuchar el resto del sermón. De la introducción depende el resto del sermón. Entonces, cuando el pastor Roberto ayer estaba predicando, si ustedes se dieron cuenta, en su introducción él puso un ejemplo. Ese ejemplo llama la atención porque ya lo amarró con el mensaje, el ejemplo de algo vivido, de algo propio. Entonces todo eso la gente dice, no me está hablando de una historia lejana, me está hablando de algo que a él le pasó. O sea, no es algo inventado, tampoco no se inventen las historias. Las historias tienen que ser reales. O si tiene la habilidad de decir parábolas, como les decía el Señor Jesús, puede hacerlo en forma de parábolas, pero eso solamente al gran expositor se le daba. Imagínense cómo ponía las parábolas, que uno las escucha y si no las analiza, si no conoce la lectura, uno piensa que es verdad. Pero sí se puede citar, ¿verdad? Sí, claro. Porque, por ejemplo, yo en una de las predicaciones cité una frase de alguien, de un escritor, que decía que la noche, que cuando está a punto de salir el sol, es cuando se pone más oscuro. Y pues lo que hizo fue citarlo literalmente y decir quién era el que le escribió, ¿verdad? Sí, eso sí se puede hacer, claro que sí, con convicción de que lo que usted leyó es real. O sea, contar la historia de alguien que sea real. Algo que es real. Eso también yo lo hago. Otra de las cosas de que el predicador tiene que estar al día con todo lo que está sucediendo a su alrededor y en el mundo entero. Ayer me quedé escuchando una predicación del mismo día de ayer de uno de nuestros pastores del área y yo esperaba que dijera algo de lo que está pasando en Los Ángeles. No mencionó absolutamente nada, no puso ningún ejemplo. Entonces, eso es estar como afuera de globo terráqueo. Eso llama también la atención porque la gente dice, es
cierto, yo vi esa noticia, así es. Y el otro ahí ya pone más interés de estar al día de todo lo que está sucediendo. Y aquí mismo en el punto 1 dice, una de las mejores formas de introducción, siempre que exista tal posibilidad, es la referencia a un hecho actual. Hay que actualizarla con todo lo que está pasando. No predique mensajes enlatados. ¿Saben qué es predicar mensajes enlatados? Como cuando fríe frijoles, no sabe lo mismo si usted los cocinó en la olla, en su cacerola, a que vaya usted y lo saque de una latita, que no sabe cuánto tiempo estuvo allí enlatada. Nunca, cuando vayan a predicar, prediquen mensajes enlatados de otros predicadores que se dieron en otra época. Posiblemente él esté poniendo ejemplos de su época y usted esté diciendo eso y la gente va a decir, eso pasó, lo que el hermano está diciendo, eso pasó hace tiempos. Y la gente comienza a buscar. Un hermano hace poquito, un pastor puso que ayudáramos a orar y a publicar de que se había perdido una niña, hija de un hermano de aquí de San José. Y lo primero que veo cuando es una publicación así es la fecha, porque si lo hace, si es algo que va a pegar en su mural, vea la fecha y ahí decía 17 de noviembre del 2017. Y él, me imagino que él se lo encontró y dijo, le voy a ayudar al hermano para que pueda ser más grande la publicidad. Inmediatamente le mandé un mensaje al pastor. La publicación que acaba de hacer fue del 2017 y me mandó, perdón hermano, no me había fijado y gracias. Imagínense usted estar predicando un mensaje que se predicó allá por el 2009, 2010, como dice nuestro hermano José Fernando, puede tomar una referencia, pero no predique todo ese mensaje. A un incidente que se ha publicado en los periódicos, sin embargo, esta clase de introducción ofrece dos peligros. Uno, que la introducción tenga poca o ninguna relación con el tema y aparezca forzada fuera del lugar también. Tenga poca referencia, ¿no? Sí. Si usted va a decir, va a hablar de un incidente que se ha publicado en los periódicos, sin embargo, esta clase de introducción ofrece dos peligros. Número uno, que la introducción tenga poco o ninguna relación con el tema y aparezca forzada fuera del lugar. Número dos, se están escribiendo también los hermanos allí en línea. Número dos, que el predicador, sobre todo si es intelectual, que un verdadero servidor de Dios, predique no la palabra, sino sus propios comentarios a lo sucedido del día. Tal introducción debe de ser siempre o solamente una excusa para entrar en materia. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué entienden de eso? Que al utilizar referencias de temas o de hechos reales se pueden utilizar únicamente para ilustrar, pero no para tomarlos literalmente a la palabra de Dios, porque es algo que es diferente. Exacto, para que no se vea Para forzado, que no se vea forzado. para que no se vea forzado su tema o se quede solamente hablando. He escuchado predicadores también de que hablan de una situación y solo ahí se quedaron hablando 15 o 20 minutos y se les olvidó que es la Biblia la que están predicando y se quedaron a hablar solamente del tema del periódico o de la noticia que acompañaron tal vez a un versículo bíblico, pero de repente se les olvidó que ahí se quedaron pegados. Nunca quedarse pegados más de 5 minutos en un punto. Tiene que avanzar. Si el punto es bien interesante y lo quiere desarrollar bien, quédese lo más que pueda, pero no más de 5 minutos, para que pase al siguiente punto. ¿Qué piensan de eso? En el punto 2, donde dice que predique sus propios comentarios, se corre un riesgo grande que puede comentar algo que leyó Sí. o algo que escuchó, pero una base firme de un predicador es conocer qué es lo que está hablando. Entonces, si es un comentario que no lo conoce, ahí también puede tener un problema de que se trunque y ya no puede desarrollarse.
O tal vez a veces repetir noticias que son falsas. Y la gente dice, no hermano, eso es falso. Mire, eso es, hay gente que no es tan prudente como para decírselo a solas. Hay gente que se lo puede gritar desde abajo, que eso no es así. Lo va a dejar en ridículo, si usted está dando la noticia, que no se doble aseguró que así fuera, ¿verdad? Entonces, son cosas que nos pueden pasar cuando no nos tomamos el tiempo para prepararnos. Un sermón necesita mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de entrega, mucho tiempo de rodillo. Necesita tiempo, ¿para qué? Para que el mensaje sea efectivo en el corazón del que lo va a escuchar. Quizás en ese punto, pastor, valdría la pena solo revisar las fuentes. Lo que sucede es que muchas veces solo se toman del Google y ahí lo que encontré, y no, pues no es así. Tengo que buscar, en todo caso, si es una noticia, me tengo que ir a un medio formal a buscarlo. Y ahí, si eso está, pues obviamente fue fiel, ¿verdad? Por lo menos tiene que irlo a buscar en unos 3 noticieros si lo que está diciendo es verdad, porque en algunos grupos ahí ponen que se murió fulano. Se murió fulano artistas cristianos que han muerto y uno empieza a buscar, no es cierto. Y es mentira, hermano. Ahí podemos aplicar la clase anterior. Sí. Hacer preguntas sobre el punto que estamos tratando. ¿Será, no será? ¿Podrá, no podrá? ¿Llegará, no llegará? Pero no es el verdadero tema del sermón, el cual ha de ser siempre Jesucristo. Jesucristo siempre debe de ser el verdadero tema. Su obra y sus enseñanzas. No tenemos otro tema, los predicadores cristianos. De otro modo, el predicador tendría honradamente que dimitir de su cargo de predicador cristiano y hacerse conferencista de club. Algunos predicadores harían un gran servicio a la obra de Dios sin tomar tal decisión. Si no tiene el llamado y no está presentando el mensaje de Jesucristo, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Siempre hay que regresar al mensaje del Señor Jesucristo. A las profecías son bien importantes en este tiempo. Las profecías escritas, estarlas diciendo. El sermón de ayer en la tarde es un mensaje profético que estaba hablando. Apocalipsis 22. Sí, que está hablando de cosas venideras y se amarra con lo que está pasando. Estos solamente son principios de dolor. Entonces la gente dice, sí. Pero luego yo puse una referencia y dije, va a haber un momento que no solamente va a ser una parte de los ángeles, sino que va a ser ya una parte del mundo, quizá la cuarta parte del mundo. Y la gente va a mirar todo. Ya el globo, imagínense el globo ya comenzando a quemarse. Y eso así va a ser. Y lo leímos en ese versículo, ayer lo aprendí. Sofonía 3:8 dice que todo el mundo se va a quemar. Todo se quemará. Así de que 3:8, Sofonía 3:8. ahí está donde dice que será quemado todo el globo, todo el mundo será quemado. Otro método de introducción es explicar el origen del propio sermón. Ese es otro método. Esta es una introducción extraordinaria de la que no se debe abusar. El público tolerará que el predicador le cuente sus experiencias íntimas de vez en cuando, pero no todo el tiempo va a estar hablando de usted o de su familia. Dice, de vez en cuando puede poner ejemplos propios, personales, porque ya la gente después va a decir, eso ya lo dijo, y ya se ha escuchado, ya lo dijo como 10 veces lo mismo. Y el problema es que cuando está allá arriba uno hasta lo puede usar de amuletilla o cuña si se le va la idea principal. Por eso es muy importante llevar todo escrito, porque si se le olvida usted debe de llevar sus puntos escritos para que no se quede vacío cuando está hablando o entregando el sermón que el Señor le ha entregado. Oigan, el público, tolerará que el predicador le cuente sus experiencias íntimas de vez en cuando,
sobre todo si nota en el mismo un sentimiento de sinceridad, pero se hace ridículo y petulante el que está contando con frecuencia cómo Dios le inspiró el sermón. No todo el tiempo va a estar diciendo, este sermón el Señor me lo dio. De vez en cuando uno lo dice. Cuando yo estaba estudiando el origen del sermón, cómo recibió, cómo lo recibió. No siempre cuente cómo recibió Pero que varios predicadores hacen eso con el propósito del yo, de que vean que, no, el reverendo Señor se metió con el Señor y el Señor y le por eso lo reveló, hace. y ahora sí me está entregando una tremenda revelación. Hay algunos que dicen incluso que, como dice, me habló el Señor. Iba en tal esquina y en tal parte, de momento me habló. Entonces, son cosas no creíbles realmente. Y lo que está diciendo aquí es que sea apegado a lo que es el versículo, por ejemplo, del que se está hablando, o al tema general del sermón. Digamos, el Señor me hizo sentir que predicara de este sermón. El Señor habla, porque Dios es un Dios vivo, pero lo que decimos, La exageración. de la forma, la exageración de la forma que se obtuvo el sermón. No exagerar en pocas Solo palabras. para vanagloriarse. Que el predicador no parezca un santulón, que el predicador siempre tenga los pies bien puestos sobre la tierra. Eso es bien importante, que el predicador también se incluya en el mensaje. Hay predicador que solamente dice Para él. no, solamente para afuera. Y ustedes que son pecadores, Los incluye. uno dice, y nosotros que somos pecadores, que le seguimos fallando al Señor, pero tenemos la oportunidad de volvernos a Él en cuanto le fallamos. Y decirle, para eso tenemos al Espíritu Santo para obedecerle. Y por ahí uno se mete uno. Entonces la gente le llama más la atención porque dice, bueno, me está predicando otro predicador, otro hombre que le falla al Señor, pero también reconoce, yo tengo que reconocer también, así como él está reconociendo, yo tengo que reconocer también que le falla, que soy un pecador. Y ahí está ya para amarrarlo con los versículos bíblicos. El auditorio se apercibirá muy pronto de si el predicador está haciendo una sincera confesión o está jactanciosamente presentándose como una especie de profeta, lo que estamos diciendo, para tomar credibilidad. Nosotros como pastores, como servidores, no estamos para que tengamos una credibilidad buscada por nosotros. La credibilidad va a llegar por nuestro fruto. Eso es lo que va a ser. No es por lo que nosotros expongamos o hagamos o digamos que hacemos, no. Nuestro fruto como predicadores, como pastores, como ministros, eso es lo que va a hablar de nosotros. La gente va a mirar pues nuestro proceder. A la gente le interesa más nuestro proceder que lo que hablamos. Donde quiera, así. En la casa también. Si nuestra hermana le dice solamente lo mismo y ella no lo hace, ¿qué le van a decir sus hijas? No, que me ponga a hacerlo yo, eso es. Denos el ejemplo usted. Denos el ejemplo usted, porque usted solamente nos dice, pero usted nunca hace también. Es más, usted está haciendo lo que nos está diciendo que no hagamos. Eso le pasaba a mi hermano mayor. Le decía a su hijo que no fumara y el hijo le decía, pues, ¿de qué voy a aprender, papá? Le decía, y no a usted lo veo que fuma. Sí, pero ese soy yo, porque pues el otro también soy yo, me decía. ya cuando se ponen del tú al tú. Así de que ya vimos 3 métodos. Ahora, puede empezarse algunas veces con una ponderación de la verdad o doctrina que nos proponemos exponer. Depende de lo que usted vaya a exponer, puede ahondar, conocen la palabra ahondar, ¿verdad? Profundizar en el tema o la palabra
si va a enseñar doctrina, profundizar esa doctrina. ¿Por qué dice ponderizar? Perdón, no entendí. Profundizar. No, pero decía ponderizar, que si era una ponderación. Grande, que lo haga grandioso, que lo haga grandioso. Ahora, sí, con ponderación de la verdad o doctrina que nos proponemos exponer. O sea, que lo que usted le va a hacer es, le va a dar la veracidad que la doctrina tiene, porque usted ya la estudió. Entonces, y va a decir los beneficios. Hay muchas cosas. Como todas las demás clases de introducción, esta es buena cuando no se abusa de ella o que se altera con muchas otras. No, la doctrina no la puede mezclar y no la puede dejar tampoco en medio. Doctrina es doctrina, es una enseñanza bien puesta. Esto es así. Díganme una doctrina de nosotros, los bautistas. ¿Cuál es la doctrina? Un punto doctrinal. La Santa Trinidad. La Trinidad, que nosotros creemos. La sana doctrina también. El bautismo. En el Padre, en el Hijo Y el Espíritu Santo. Entonces, y cómo lo creemos y podemos hacer la descripción de cada personaje y la función de cada personaje. Entonces la gente que lo escuche se va a llevar una buena enseñanza en su corazón, los que nunca lo habían escuchado, los que no saben, porque no asumamos que toda la gente sabe. Hay mucha gente que vamos a tener sentada ahí que va a ser primera vez que van a estar escuchando la descripción o la explicación profunda de esa doctrina. Al hablar de ponderación es importante entender también que la ponderación es eso, precisamente darle la importancia con la explicación que se dé. Sí. Porque si vamos a querer explicar mucho, pero hay mucha repetición, entonces también es otro problema. Tenemos que ser fluidos. Exacto. Y originales desde un principio en cada tema. La definición de ponderación es acción de ponderar, atención, consideración, peso y cuidado con que se dice o hace algo. O sea, que le dé peso. O sea, que lo que está diciendo le dé seguridad de que así es, de que no está dudando. Que el expositor no dude de lo que está diciendo, sino que esto es así, así, a la luz de la palabra. Como dice, nunca nuestro propio conocimiento. A veces resulta necesario empezar a discurrir con una introducción sacada del contexto, la ocasión en que fueron dichas las palabras del texto, las circunstancias del sermón. Es importante. En lugar de despertar interés, el público la pierde por cansancio. Spurgeon cuenta de una señora que decía de su predicador: cuando nuestro pastor prepara la mesa, es tanto tiempo haciendo ruido con los cuchillos y tenedores que cuando llegan las viandas ya se ha perdido el apetito. Le voy a decir algo. Nuestros jóvenes son bien inteligentes. Me dijo mi hija un día, papi, me dijo, ¿y por qué para decir una verdad le dan tanta vuelta a las cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué si quieren adornar algo, dice, ¿por qué no lo hacen tan corto y ya no dicen lo que nos van a decir? Pero ella misma me puso un ejemplo. Vale, si me quieren decir de que sea obediente y al ser obediente mis beneficios van a ser estos, ¿por qué no lo tienen que dejar hasta el último cuando ya estoy durmiendo? Lo mismo que está diciendo el Spurgeon. Que ya lo más importante del mensaje va a perder este interés cuando tenemos mucho ruido, como dice, para servir la mesa con los cuchillos, los platos. ¿Ya ha estado en alguna mesa o ha ido a un restaurante donde el mesero o la mesera anda de mala pulga y que hace tirar las cosas? Llega
Por rica que esté la comida, usted ya le perdió interés ya. Por la atención y por la forma que se observa. por la forma que se está sirviendo. Así es de que tenemos que ser muy explícitos cada vez que nos paramos enfrente de un público cristiano, porque son almas del Señor. La gente merece nuestro respeto. La gente no quiere llegar a perder el tiempo a una iglesia a escuchar cualquier cosa. Tenemos que darle la palabra de Dios, y la palabra de Dios es así, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Cuando proyectamos nuestras palabras, esa es cualquier cosa. Porque cualquiera nos puede decir cosas, pero no la palabra de Dios. Es bien importante. A veces sirve bien, a modo de introducción, una referencia al asunto tratado el domingo anterior. Recapitula. Sí, no una repetición o resumen del sermón anterior, sino una mera referencia. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo piensan que podría ser? ¿Cómo podría preguntar el predicador? ¿Se recuerdan que el domingo pasado, amados hermanos, estuvimos predicando sobre la venida del Señor? Y ahora que ya ha pasado una semana, estamos más cerca de la semana que predicamos de la venida del Señor. Y depende del tema bien, depende, y ahí lo puede ir amarrando. Depende muchísimo del tema. Depende del tema. Sí, iba a preguntar algo. No, ¿qué decía? Perdón, no le puse. ¿Cómo decía textualmente? Textualmente, a veces sirve bien, a modo de introducción, una referencia al asunto tratado el domingo anterior. No una repetición o resumen del sermón anterior, sino una mera referencia, quizás por contraste. Por ejemplo, el domingo pasado hablamos de la fe. Ajá. Hoy tenemos otro asunto no menos importante, el de las obras. Un contraste, porque es un tema diferente. Es un tema diferente, hermana Guadalupe. Es el mismo texto, pero diferente predicación, por ejemplo, como ahorita que está diciendo del fuego, o sea que ya vienen los últimos días, pero en diferentes palabras. En diferentes palabras y ahora con ejemplos vivos, pero está haciendo referencia de algo actual, algo que sí está sucediendo. Y hable del poder de Dios. La gente habla de las consecuencias de lo que está teniendo una falta de coordinación, de que esas bombas estaban vacías, que los bomberos llegaron, pero era por gusto, se han tenido que ir porque cuando querían conectar en las pompas no hay agua. Hace un par de días atrás sacaron mucha agua de reserva y la mandaron al océano en Los Ángeles. Entonces, si usted va a hablar algo así, infórmese. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron detener? ¿Por qué no han podido detener ese fuego? Los bomberos llegaron. Eso que les estoy diciendo lo escuché de un residente. Él dijo, los bomberos vinieron y hicieron su trabajo, pero cuando quisieron conectar las mangueras, no hay agua. Por eso le están echando toda la culpa al gobernador de California. Por eso le están echando la culpa a la alcaldesa de Los Ángeles. Entonces, cuando ya estamos hablando así, este señor que habló dice, yo, ahí está mi casa. Estaba, dice, ahí estaba mi casa. Y mi casa se quemó por culpa del gobernador, por culpa de la alcaldesa. Pero el predicador tiene que ir más allá. Que esto nada más es una probadita del juicio que viene y del fuego que va a hacer aquí. Y ahora la gente ya piensa más. La cosa es estar haciendo pensar cada vez más a la gente con verdades bíblicas. Hay un librito que se llama así, ¿verdad, pastor? Las grandes verdades bíblicas. Y ahí se encuentra usted las grandes verdades bíblicas. ¿Usted se acuerda también? Lo tuvimos. Así es de que, hermano, por ejemplo, en ese tema, vamos recordando un poquito lo que dice la palabra de Dios, que dice que todo, nada sucede si Dios no lo permite.
Exacto. Ok, ¿qué pasó con eso? Podemos culpar al gobernador, a la alcaldesa, a todo el mundo, pero también, como dijo hace un momento, el poder de Dios está actuando. Ok, eso es algo que está proyectando Él para que la gente reaccione y vea que las fallas humanas existen, está bien, pero Él lo está permitiendo por alguna razón. Y si Dios usa hasta el mismo diablo para cumplir su voluntad, Ahí pero está. su voluntad se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. En la crucifixión usó a los mismos romanos y judíos para que lo azotaran, lo crucificaran. Si ellos hubieran sabido que Él era el Hijo de Dios, no lo hacen. Si ellos hubieran sabido que iban a resucitar al tercer día, no lo hacen. O sea, Dios usa aún las fuerzas del mal para que se cumpla su propósito. Pero su propósito sí se va a cumplir. Aunque digan que fue mano humana la que provocaron los incendios, pero como estamos diciendo que ahora sí, viene el poder de Dios y dice, aquí estoy haciendo ruido en los ángeles. Aquella mujer dijo, para Dios dijo, cero. En lo que estábamos hablando al principio, cero para Dios. Y no es extraño los ángeles sin Dios, dijo. He visto ese video varias veces y digo, ¿qué sentirá esta mujer ahora después de haber dicho todo eso? Y mirar de que ahora sí, el ángel que tiene poder sobre el fuego está actuando en Los Ángeles, California. Debe ser de los mismos ángeles de Sodoma y Gomorra. Sí. El fuego. Sí. Y la única casa que dice que se salvó, ¿verdad? Eso sí me funcionaba. En el centro, y ahí está rodeado. Ahí está Frente al rodeado. océano está la casa. Sí. Así de que seguimos. Aquí hay una historia. Cierto predicador empezaba con frecuencia sus sermones sobre diversos temas, refiriéndose al monumento a Colón, en Valladolid, donde aparece León de Castilla, arrancando el escudo español, la palabra non, y dejando el plus ultra. El predicador refería en tonos muy patéticos el sentir de los antiguos que creían que el estrecho de Gibraltar era el fin del mundo, y así escribieron en el escudo de Castilla la frase non plus ultra, no más allá, hasta que por la ayuda de la reina de Castilla, Colón descubrió que existía un más allá, un nuevo mundo. Así comenzaba su sermón, con palabras muy Profundo. despectivas. Pues eso no tiene sentido. Y cualquier tema que iba a hablar, está diciendo que él acostumbraba a empezar. Imagínense tener toda la gente ahí y todo el tiempo estar escuchando eso. Esta ilustración puede ser usada provechosamente como introducción a causa del interés que despierta, pero es necesario recordar que su carácter es natural e introductivo. No puede estar haciendo eso. No puede estar exponiendo ejemplos solamente de escritores acá o sucesos cuando tenemos 66 libros en la Biblia. ¿Se han dado cuenta que hay predicador de que casi no da referencia bíblica, sino que solamente otras cosas que aquí? Dante. No, otras cosas. No hablan de los profetas. ¿Por qué no tomar la referencia de un profeta? ¿Por qué no tomar la referencia de un apóstol? ¿Por qué no tomar la referencia de los primeros diáconos de la iglesia? ¿Por qué no tomar la referencia de cómo vinieron los reformadores y Dios lo usó para ir cambiando el mundo a través de introducir la palabra y el evangelio como debía de ser? No solamente se quedan aquí en lo superficial y hablando cosas de otros cuando
y la Biblia la dejan a un lado. El Señor Jesús, voy a agregar algo más. Sí, El Señor Jesucristo también hacía eso también. Cuando él predicaba y enseñaba, él decía, así como en los días de Noé, así decía el Señor. las referencias de Usaba Jesús. referencias del Antiguo Testamento y decía, así como en los días de Noé, decía. Ustedes hablan, y dijo otro cuando preguntaba su divorcio, ¿no? Ustedes saben que al principio no era así, que explicaban sobre la ley de Moisés. Pero siempre el Señor usó esa técnica, usó técnica de que Elías, no me acuerdo exactamente bien, pero también menciona así como en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis menciona Bernardo hombres, aquellos hombres que uno de ellos fue capaz de detener la lluvia y así. Cosas del pasado, del Antiguo Testamento, se ven en el Nuevo Testamento. Y no es malo eso, usar las historias bíblicas. Hoy podríamos... O también, perdón, disculpe, el Hebreo 11, Y ahí hace una así como mención Moisés, de todos los así como antepasados. la fe de cada uno de ellos. Ahí menciona todos los profetas. Del pasado, Sí, la fe de Rahab. hasta mujeres. Saca ahí el Señor de referencia que le sirvieron, que le creyeron. Hasta una mujer que era prostituta, que es Rahab, sale ahí por la fe. Dice que Rahab no se salvó solamente ella, sino que también su familia. Tanta referencia como para usar cosas terrenales acá. Ahora, si el predicador trae sus afirmaciones conclusivas al principio del sermón, la gente considerará ocioso seguir el curso del mismo, pero si formula preguntas de capital interés poniéndose en el terreno del escéptico, se despertará el interés para saber cómo va a responder el predicador a tales preguntas. O sea que el predicador se tiene que hacer preguntas también. ¿Cómo se dice la palabra? Él hace la pregunta y él mismo la responde en el sermón. Pero hay una palabra. Parece que el domingo pasado lo dijo el pastor, no me acuerdo. ¿Cómo era, pastor? Parece que dijo eso. Monólogo, ¿no? No, preguntas retóricas no, porque es como retar. Pero puede ser retórica. Retórica, porque Autorrespuesta. está dando la respuesta. Autorrespuesta. Autorrespuesta, Por digamos eso. que el predicador continúa. Si quiere presentarte él solo el mensaje del principio, ahora sí tiene que jugar. Tiene que jugar porque durante todo Tiene el que mensaje tiene responderla. que estar haciendo preguntas y respuestas él solo. Preguntas de qué pasaría, hermano, si... Y entonces tiene que dar la respuesta, dependiendo otra vez el tema. ¿Saben eso el tema? Sí, Pues bueno, ese es. pero tiene que saber hacerlo, porque si la gente va a estar esperando una buena respuesta de él mismo. Por ejemplo, O respuesta errónea que debe, que lo haga. Por ejemplo, hermanos, ¿y qué piensan que hubiera pasado si Noé no hubiese escuchado la voz de Dios y no hubiese construido el arca? Hermanos, les aseguro que Noé también se hubiera ahogado. Ahí está la respuesta. Les aseguro. Hermanos, si estamos hablando del tema de la desobediencia, ¿qué hubiese pasado si Lot, aún teniendo los ángeles ahí, por no dejar la ciudad, su casa, hubiese decidido quedarse arraigado en su casa? ¿Qué piensan que hubiese pasado? Hermano, les aseguro que también el fuego hubiese caído sobre él. Inmediatamente tiene que dar la respuesta para que no se le duerma a la gente. Pero lo que pasa es que, que el predicador creo que va a hacer esa respuesta para que la gente le responda. También, ¿no? No, en un estudio bíblico sí. Pero en una predicación no se puede. En una predicación se la tiene que estar respondiendo él. Si él entregó todo el mensaje le llegara. Sí. Ya. Ese método, esa secuencia que está explicando usted, de que hay que hacer la pregunta y la respuesta debe ser rápido, porque si no, alguien del público puede reaccionar. Se va a meter. Si se alcanzan a meter. Por eso, no Los que se meten son los metidos. ponga ni punto. Cuidado, no. Tiene que ser
Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Pero respuesta bien acertada. Se corre Tiene que estar, ahí sí el predicador tiene que estar sumamente bien conectado con lo que está haciendo y lo que está diciendo en ese momento. Hay muchas formas, así de que Escriban ahí, evitar sí, mire, para que terminemos. Siga, pastor. Para que terminemos voy a decir algo muy importante de la hermenéutica. Mire, ¿Es hermenéutica o homilética, homilética? perdón, de la homilética. Están despiertos, ¿eh? y sin café. Y se pregunta, La homilética es como cuando nosotros aprendimos a leer. Comenzar a leer, comenzar a formar El abecedario. palabras Por palabras. por palabras y por sílabas. sílabas, por sílabas. Ajá. Pero una cosa es saber leer y otra cosa es saberlo acentuar. Eso. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no solamente la vamos a leer, la vamos a acentuar también. Pausado. Pausado, y yo siempre recalco, hermanos, debemos de respetar Punto y coma. los puntos, las comas, las preguntas, las Signo. interrogaciones, los acentos y los puntos de admiración, los signos de admiración. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque eso le va a dar realce a su lectura. ¿No? Y también tiende a confundirse si está hablando en presente o en futuro. Si usted no lee bien, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un verbo pues que sea en los tres tiempos y no está tildado, pues entonces no es futuro, sino que es presente. De esta materia es aprender a leer la Biblia. Esta materia es aprender a proyectar la Biblia. Esta materia es aprender no solamente a armar las sílabas, porque ya están compuestas, sino que a saberlas introducir en el corazón de la gente. Hay un pastor que yo tuve que solo estaba escuchando cuando comenzaba a leer la Biblia. A mí me gustaba cómo ese hombre leía la Biblia de una forma tan correcta que ya no necesitaba que ni me la predicara porque Ya iba ahí predicado. llevaba el mensaje desde el momento que lo iba leyendo. No tutubiar, por lo menos una lectura cuando la va a predicar, mínimo la debe de leer 10 veces. La lectura completa, no importa que va a agarrar solamente 3 textos de esa lectura. Debe de leer y conocer bien la historia. La puede decir de memoria, la puede decir parafraseada, pero la gente va a captar el mensaje que trajo al final. Se despertará el interés para saber cómo va a responder el predicador a tales preguntas y cautivará la atención hasta el final. Entonces, muchas mejores condiciones de mente y espíritu de parte de los oyentes podrá dejar caer la conclusión. Ciertamente Cristo ha venido a darnos una gloriosa esperanza y tenemos aseguradas por tales y tales pruebas las que habrán sido expuestas antes en el discurso. Entonces, tiene que ponerle mente y para concluir un sermón, sin empezar bien es importante, no lo menos terminar bien. Si usted sintió que tutubió, ¿saben qué es tutubiar? Dudó en su introducción, si usted sintió que no estuvo al 100 ni al 90 en su introducción, al menos procure hacer una buena conclusión, un buen aterrizaje, porque eso le va a dejar un buen sabor al oyente. Si no entró bien, salga bien. Así he escuchado yo, dice, hace poco he escuchado muchos predicadores que el pastor deja. Entran así, tutubeando, pero de repente, ¡pum! Gran conclusión y uno queda, ¡wow! Fueron agarrando confianza en el sermón, pero se tratan desde el principio. De hecho, pastor, eso pasa ahorita, digamos que... Con nosotros. Eso les iba a decir, que ahorita que estamos comenzando, los que estamos comenzando,
obviamente al principio los nervios, el pánico escénico, la pena, o sea, lo hace a uno tutubiar literalmente. Pero ya en el momento, pues lo que decía el pastor, ¿verdad? Si ha orado y se ha preparado, entonces en lo que va el sermón, como dice el hermano Stuart, pues ya puede dar una buena conclusión. Pero sí, eso es normal, ahorita que estamos comenzando todos. Sí, pero por eso es importante lo que dije, La preparación. lo que dije al principio. Tiene por lo menos, cuando uno es más nuevo predicando, por lo menos leer y leer unas 10 veces la lectura. Que me aprende de memoria. Leer y leer la lectura. Sí, bueno. Comentario. Solamente le voy a mandar la tarea para la próxima hora en WhatsApp. Perfecto. Mientras comemos, pueden ir viendo. Sí, utilizamos WhatsApp. Ahí se aplica. Para la segunda hora vamos a hacer lo que está escrito ahí en Perfecto. WhatsApp. Ok. ¿Tiene WhatsApp? ¿No tiene WhatsApp? Tiene que tener uno. Ahora Para así interquiere. Ok, termino la conclusión del sermón. Si empieza bien es importante, no lo es menos terminar bien y terminar a tiempo. Hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo exhortaciones de carácter más o menos semejante, hasta que el púlpito, en lugar de sentirse conmovido por tales llamamientos, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su parodia. Espera que diga Y amén. eso es verdad. Aquí es una parodia en todo caso. Bueno, Hay hermanos, A veces, hay pero hermanos, sé que te deja. hay hermanos que se les olvida que los que están ahí son almas del Señor. Y es cierto, el mensaje tiene que traer exhortación, pero no va a pasar todo el mensaje hasta su conclusión en exhortación. La última parte del mensaje es para restauración. La última parte del mensaje es para un llamamiento. La última parte del mensaje es para la reconciliación, para que la gente no se vaya así como vino y no se sientan así como llegaron de pecadores, sino que se sientan ya ahora perdonados y que se vayan contentos. ¿Cuál fue la primera? Si empieza bien, es importante, no lo es menos terminar bien y terminar a tiempo. Hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo exhortación de carácter más o menos semejante, hasta que el púlpito, en lugar de sentirse conmovido por tales llamamientos, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su perorata. Dios, lo que tengas que decir, termina cuando lo haya dicho. O sea, la gente ya está desesperada de uno. Aquí aplicamos el principio divino. A Dios no le importa cómo llegas, sino cómo terminas. Exacto, exactamente. Así de que nos vemos la próxima hora. Tenemos un tiempo libre. También en casa pueden tomar agüita. lo frío. Mi gorro me hubiera traído yo.